Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Voy a intentar, en la medida de lo posible, ceñirme al horario. Y bueno, como muy bien ha dicho Pepe, pues bueno, soy docente y ahora me voy a presentar, porque también me lo habéis pedido por el chat. Sobre mí y las emociones, bueno, pues soy Yolaz Gómez. Antes que psicóloga y que doctora en psicología, pues soy una persona con sus luces y sus sombras. Llevo casi 30 años de experiencia realizando psicoterapia, terapia psicológica, fundamentalmente clínica. Casi 30 porque son 29, pero aún no son 30, ¿no? Y llevo más de 20 años trabajando con las emociones, tanto en el terreno formativo como en terapia. Realmente soy una persona afortunada, que tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona. Voy a intentar transmitiros mis conocimientos, o por lo menos parte, en este trabajo tan emocionante, que es el trabajo con las emociones, que realmente pues, es hablar de la vida y que podría darnos para hablar pues, perfectamente 20 o 40 horas. He sido profesora durante varias ediciones de una materia de un máster de posgrado que se llamaba Trabajo terapéutico con las emociones, basada en el modelo que establece el trabajo de Leslie Greenberg, no sé si lo conocéis. Leslie Greenberg realiza la terapia focalizada en las emociones, la TFE, que es un tratamiento que integra elementos de las prácticas centradas en el cliente y también tiene una base gestáltica. Fue una terapia usada para realizar sobre todo terapia de pareja, pero posteriormente se ha podido ampliar a la terapia individual. Además de este trabajo de Greenberg, esta base de la TFE, de la terapia focalizada en las emociones, voy a añadir también una parte quizás podríamos llamar más organizada o conductual, que tiene que ver con los modelos de inteligencia emocional y la terapia racional emotiva, ya que están en la base de mi formación académica y al final pues creo que cada uno vengo a contar lo que yo hago, ¿no? Y cada uno pues hace aquello en lo que se ha formado y al final nos formamos en diferentes ámbitos y realizamos pues ahí una, una especie de conjunto de diferentes técnicas y dependiendo del cliente vamos utilizando más unas u otras. Realmente desde mi punto de vista es imposible hacer intervención terapéutica sin trabajar emociones o sin que emerjan estas, ¿no? Las emociones que son inherentes al ser humano y sobre todo en el tipo de sociedad que vivimos con este estrés y se manifiestan fundamentalmente en el trabajo del psicólogo clínico, en la terapia de pareja y sexual especialmente. No digamos ahora con la situación especial que a nivel mundial nos está tocando vivir con este confinamiento o cuarentena por el COVID-19. Mi intención es dedicarle muy poquito tiempo, pero sí voy a hacer una introducción de cuál es nuestro papel también, porque no, en esta situación en la que tan importante es el manejo emocional en este momento de confinamiento, una situación especial para el ser humano. Y posteriormente intentaré ir bastante rápida para que dé tiempo a hacer preguntas. Voy a dar algunas pautas acerca de cómo es este trabajo con las emociones desde la TFE, desde la inteligencia emocional, intentando ser lo más clarificadora posible a pesar de lo subjetivo de este tipo de intervención, ¿no? Por lo tanto, las diapositivas las voy a ir pasando, pero en unas me entretendré más y en otras las iré pasando más rápidamente para que luego cada uno de vosotros pues, pueda ampliar conocimientos teniendo la base de lo que yo voy a ir comentando. Pues como os decía anteriormente, a ver si me pasan, ahí estamos. Con el tema del COVID hay una multitud de guías orientativas que nosotros podemos descargar de internet o acceder a través de los diferentes colegios de psicólogos en este caso. Por ejemplo, desde
del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana tenemos una guía orientativa para las familias donde se pueden intervenir a nivel de necesidades cognitivas, motoras, de comunicación y de lenguaje, social y afectiva. Ahí tenéis el enlace. Si queréis, lo que puedo hacer es que os lo voy a copiar en el chat y así os podéis descargar la guía, que bueno, pues creo que puede estar bien. Os la pego ahí y ahí tenéis el enlace para que podáis acceder a él. A nivel de esto, podríamos hablar de que existirían unas etapas, hay mucho material, muchísimo material en Internet, pero entre todo el material que existe, yo quizás me he quedado con estas etapas emocionales que pueden surgir durante el confinamiento. En este estado de alarma que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿no? Se van a dar muchas consecuencias a nivel económico, a nivel social, pero sobre todo en el estado psicológico y emocional de las personas. Cada uno estamos afrontando la situación de una manera diferente y pues muchas veces hay muchos altibajos emocionales. Por eso nuestra labor en este momento vital es muy importante. Desde este paradigma habrá una primera fase de incredulidad en la que mandan el miedo, la confusión, nos llega muchísima información, a veces falsa, con bulos, a veces inexacta, no hay certezas y eso pues crea muchísima indefensión. Luego pasaríamos a la preparación, donde realmente empezamos a intentar estar listos para lo que nos pueda venir. Se combinan los planes, se almacenan los suministros. Hay veces que pues podemos llegar a un supermercado y ver baldas vacías. Y se hace frente al agotamiento de existencias de determinados productos. En el ajuste, en el que se supone que es la fase en la que estamos actualmente en España, por lo menos, pues poco a poco nos vamos habituando a la nueva situación, a las restricciones que se nos han impuesto, el no poder salir de casa salvo necesidad. Y también es muy importante aquí elaborar rutinas que nos sirvan de guía para que cada día tengamos realmente algo que hacer. En la aclimatación, las nuevas rutinas se van llevando a cabo. Es importante tener una voluntad de seguirlas y enfrentarnos a los retos diarios, como muchas personas dicen, ¿no? El famoso me aburro. Esta mañana alguien por aquí que se ha quedado realmente ancho al poder explayarse con el me aburro. Al final nos vamos acostumbrando y vamos a poder encontrar cosas positivas que van a hacer que el día a día sea más fácil y por eso podremos explorar, podremos descubrir nuevas actividades y nuevos intereses. Es decir, cada uno pues va a llevarlo de la mejor manera posible y nuestra labor como psicólogos aquí es importante para poder motivar a las personas a que se establezcan esas rutinas y esos horarios. En la fase de resistencia hace que el estar encerrados en casa y sin poder tener una vida social pues se dé un aumento de tensión, de ansiedad y perjudique en los estados de ánimo y en las relaciones. No sé si trabajáis, si sois psicólogos, en mi caso personal, a mí no me da para poder atender a todas las llamadas, a los WhatsApp por los problemas de confinamiento, de la convivencia que lleva el confinamiento, ¿no? Además, no sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar así, con esa incertidumbre, que es una emoción tan difícil también de manejar. Después ya nos llega la fase del alivio, cuando hay señales de que parece que los negocios se van a volver a abrir y entonces esto invita al optimismo y el final está cerca. Y una fase de temor que también tiene que ver con que ese alivio que habíamos vivido por la vuelta a la normalidad se va a combinar con un miedo a enfrentarse a las consecuencias, sobre todo a la seguridad laboral, a la situación económica. El confinamiento hace que haya una falta de refuerzo social fundamental para el ser humano. Somos seres sociales, seres sexuales y seres emocionales. Eso lo llamamos inherentes a la persona.
Entonces, al no poder tocarnos, al no tener el refuerzo del afecto, va a conllevar a que se dé una mayor probabilidad de padecer sintomatología depresiva y sobre todo pues esa inquietud y esa incertidumbre acerca de las posibles consecuencias negativas que vaya a tener todo esto. Podéis encontrar muchísima información, realmente demasiada información más o menos concreta, más o menos visual, en cuanto a las fases, en cuanto a las cosas que hay que hacer de diferentes gabinetes de psicología, de entidades oficiales, de los colegios profesionales, de los consejos que podemos seguir, también para los profesionales de la salud, qué es lo que se debe de hacer, cómo podemos combatir. En otras, no sea de cuestiones quizás de pánico, de temor, cuidado con la información, porque a veces la información nos puede suscitar una emoción negativa, sobre todo por esa incertidumbre, ¿no? Vamos a ver. Sí, aquí. A ver. Hay otros que, bueno, pues son quizás más didácticas, donde la pregunta ya genera una acción personal, una proactividad en esta situación que es importante. Pero entiendo que todo esto todos lo tenéis, con lo cual vamos a ir ya, después de este pequeño repasito al cuál sería nuestro trabajo. A ver, espera, ¿qué ocurre aquí en el chat? Estoy hablando del confinamiento como una introducción por la situación especial y voy a ir ya a lo que es la charla, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del manejo de las emociones en terapia, como decía en mi presentación, es algo tan subjetivo, ¿no? Porque ¿quién ha visto una emoción? Entonces, muchas veces, sobre todo cuando vamos a trabajar con los clientes, la cuestión es trabajar desde lo científico, desde el ámbito profesional, algo que es tan subjetivo y tan personal, ¿no? Entonces, ¿quién ha visto una emoción? Pues no hemos visto una emoción, no estamos educados emocionalmente. A partir de ahí, vamos a intentar valorar qué se entiende por emoción, ¿no? Entonces, la definición que hace Vizquerra, yo voy a poner las definiciones que a mí me sirven, igual que en la presentación y en la pequeña introducción del trabajo emocional que hay que hacer ahora con la situación especial de confinamiento. Voy a decir siempre desde mi punto de vista, desde mi experiencia profesional y personal, ¿de acuerdo? Entonces, las definiciones, hay muchas definiciones de emoción, pero a mí me gusta la que desarrolla Vizquerra, que dice que es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Por tanto, las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento. Este acontecimiento puede ser tanto interno como externo. Si nos centramos en Greenberg, que es el autor de la terapia focalizada en las emociones, en el que vamos a basar parte de la exposición, lo expresa diciendo que las emociones son tendencias de acción rápida que nos informan de aquello que es significativo para nuestro bienestar. Uno de los principales obstáculos para el trabajo terapéutico con las emociones se debe a lo ignorantes, permitidme la expresión, que podemos llegar a ser todavía en la actualidad respecto a este tema. En el libro de Grenville y Paivio hablan de que una vez que se ha visto una tomografía de emisión de positrones, se muestran las diferentes áreas del cerebro que son estimuladas por las diferentes emociones, que son un hecho empírico y por tanto es un hecho experiencial y científico. Esta introducción la he puesto porque no me voy a parar, ya os he dicho que
el trabajo terapéutico con las emociones nos puede dar para 20, 40 horas y una parte importante también es la parte de la neurociencia y de cómo las emociones, en qué parte de las emociones podemos observar que se ven afectadas ciertas partes del cerebro. En su esencia, la emoción es un sistema innato que se desarrolla para ayudarnos a sobrevivir y a vivir, y están conectadas a nuestras necesidades más esenciales. Eh, esta diapositiva os la he puesto porque vamos a hablar mucho de eso, de las necesidades, ¿de acuerdo? De las necesidades del ser humano y a partir de ahí poder explicar las emociones. Pero desde el punto de vista de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, es un trabajo terapéutico, pero también, permitirme la expresión, filosófico, en cuanto a que vamos a tener que desarrollar y establecer con el cliente una discusión dialéctica a partir de mucho de lo que es la subjetividad del ser humano. En este sentido, me gustaría empezar ya a lo que es la exposición hablando de un poeta persa del siglo XIII que escribió La casa de huéspedes, donde retrataba las emociones como visitantes que acuden a nuestra puerta cada día, haciendo una similitud, una metáfora entre la casa como nosotros mismos, ¿no? Y proponía que teníamos que tratar a cada huésped con honor, ser agradecido con cualquiera que viniera, refiriéndose a las emociones, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Esto realmente sería el resumen de lo que sería el trabajo terapéutico con las emociones. El aceptar cualquier emoción para poder trabajar con ellas. Si no hay esa aceptación de la emoción, si no podemos trabajar la razón por la que tenemos esa emoción, no vamos a poder hacer trabajo terapéutico con las emociones. Porque fijaros, el mundo emocional es tan amplio, tenemos tan poca información y ponemos tan poca nombre a lo que sentimos, que tendríamos que ser capaces de poner nombre a aquello que estamos sintiendo. Por eso es muy importante la educación emocional. Perdonad, vamos a darle por aquí. Así, vale. Dentro del manejo emocional tendremos que trabajar las actitudes, los valores y las conductas positivas. También tenemos que aprender a reconocer y manejar nuestras emociones, así como a expresarlas de una manera eficaz y adecuada. Luego lo voy a explicar mejor. Pongo controlar, manejar en prácticamente todas las diapositivas porque en según qué textos vais a encontrar el término de autocontrol emocional, de control emocional. A mí personalmente me gusta más el término de manejo emocional. El término de control, desde mi punto de vista, a veces se puede confundir con una represión y nada más lejos de lo que pretende la terapia focalizada en las emociones. Los sujetos a los que les falta ese autocontrol o ese manejo adecuado de emociones no van a poder tomar el control de su vida, tomar buenas decisiones y por tanto elegir aquellos caminos que les va a realizar como personas y les va a llevar a conseguir los objetivos. ¿Por qué es importante trabajar con las emociones? Porque en definitiva nos pueden confundir en ocasiones. Quiero que empecemos ya a intentar hacer un trabajo de interiorización cada uno de vosotros, ¿sí? Nos pueden confundir, pensar en algún momento en el que ha ocurrido alguna cuestión o a veces sin haber ocurrido nada. Nos hemos sentido muy confusos, ¿no? Y eso hace que nos bloqueemos, en ciertas ocasiones incluso nos inmovilizan. Las emociones también nos desbordan, incluso en muchas más ocasiones de las que nos gustaría, ¿no? Y a veces ocupan demasiado tiempo mental.
Por supuesto, esto son cuestiones que podemos encontrar en muchos manuales, pero sobre todo las he puesto aquellas en las que veo más reflejados a mis pacientes, ¿no? En ese sentido de es que no quiero estar en eso y aunque intento distraerme, intento hacer otras cosas, pero es como que no puedo salir de ahí. Incluso para nosotros que contamos a veces con formación al respecto, hay ocasiones en las que no sabemos qué hacer con estas emociones que hacen que no nos sintamos a nosotros mismos como en otras ocasiones o que nos podamos sentir que no nos reconocemos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando o como que yo no puedo con esto? Entonces hay muchas veces que eh, vivimos falsas percepciones acerca de las cuestiones, de las interacciones que establecemos con eh, nuestras personas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, estas serían unas de las cuestiones por las que es importante trabajar las emociones. Os voy a hacer muy brevemente un pequeño ejercicio, ¿vale? No voy a dedicar mucho tiempo a los ejercicios porque quiero transmitiros cosas y que luego tengamos tiempo para que preguntéis. Si acaso, Tony, me das algún toque cuando veas que nos estamos acercando a la hora, si no te importa, y así yo... Vale, no te preocupes. Gracias. Bien, entonces ahora lo que quiero que hagáis es simplemente intentar meteros en esa imagen. Intentar ver qué es lo que estáis sintiendo. Veros dentro de la imagen. No cómo os sentiríais si yo estuviera allí. No cómo me sentiría ahora viendo la imagen, sino que intentéis meteros dentro de la imagen y percibir vuestras emociones, experimentar sensaciones, ver cuál es la diferencia entre ver la imagen y qué siento cuando la veo y cuál es mi percepción subjetiva si yo estoy dentro de la imagen. Cuando estamos trabajando emociones en terapia, estamos hablando de la vivencia. Y eso es la vivencia, el estar dentro de esa imagen, de esas experiencias que vivimos. Hay muchas situaciones en las que estas ocurren. Este sería un pequeño ejercicio que podemos realizar con nuestros clientes o pacientes, depende de cómo queráis llamarlo. No sé si me he explicado lo suficiente, pero hay una diferencia entre verlo desde fuera y verlo desde dentro. ¿De acuerdo? Muy bien, paz, tranquilidad. Vale. Cuando voy a trabajar con mis clientes, eh, es intentar contener la emoción, hace que le pongamos un nombre que no es. Ahora os voy a explicar la diferencia entre emociones primarias y secundarias. La mayoría de las veces los pacientes van a venir y van a verbalizar emociones que no son las que realmente están sufriendo, porque anteponemos lo que se supone que es adecuado, lo que es socialmente aceptable y muchas veces reprimimos lo que realmente estamos sintiendo. Es un trabajo muy creativo en el que tenemos que jugar con imágenes, con muñecos, con dibujos, con música, con textos, ¿de acuerdo? Yo trabajo también mucho con frases, con cuentos, luego os pondré un par de ellos también, ¿no? Decía Dochial, sé consciente de que en este momento estás creando tu propio momento basado en lo que sientes y en lo que piensas. Eso es lo que es real. Yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa que me dice, ay, perdona, cuando dicen alguna palabra, y digo, no, tienes que ser tú, tienes que expresar tal cual te está viniendo. No, no tienes que contener, si contenemos en sesión, no podemos hacer un trabajo con las emociones. Estás en el contexto, estás en el momento adecuado
en el entorno en el que puedes expresarte tal cual sientes y tal cual piensas. Es la única manera en la que vamos a poder trabajar con las emociones. Tenemos que trabajar esas experiencias de los clientes, de lo que les está sucediendo y de cómo ellos los están viviendo, de cómo están procesando esas experiencias. Eso desde la terapia focalizada en las emociones, y tampoco me voy a meter mucho en la teoría, se llaman los microprocesos. Os lo digo por si queréis buscar posteriormente acerca de eso. Esta terapia es diferente porque en general, desde las mayorías de las terapias, desde las diferentes orientaciones, como la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítico-funcional, la activación conductual de la depresión, la cognitivo-conductual, la dialéctico-conductual, incluso la terapia integral de pareja, ¿no? Lo que se busca es modificar la relación de la respuesta y el contexto que la persona establece con sus emociones, ¿vale? Es decir, entre yo y lo que está ocurriendo. Y entonces lo que hago es modificar esa relación más que la emoción, pero no estamos modificando las emociones de la persona, estamos haciendo que sean conscientes de esa su realidad, de esa su emoción, para poder, a partir de ahí, poder trabajar con esa emoción. Por eso esta es un tipo de terapia diferente, y os voy a decir qué es lo que hacemos los terapeutas desde esta orientación. Lo que hacemos fundamentalmente es establecer una relación terapéutica que constituye realmente un recurso y es un aspecto determinante en la terapia focalizada en las emociones. El terapeuta se va a esforzar en establecer una relación especial con el cliente, fomentando la empatía y trabajándonos mucho nosotros mismos la empatía con un objetivo básico, que es poder establecer un buen vínculo, una base de confianza y una fuerte alianza de trabajo con el cliente. Sin estos elementos no podemos trabajar terapéuticamente con las emociones desde el punto de vista de la terapia focalizada en las emociones de la TFE. Nuestro papel va a ser ayudar a los clientes a que puedan identificar, experienciar también, vivir, explorar, regular, dar sentido, transformar y flexibilidad el manejo con las emociones. Fundamentalmente desde la terapia individual y sobre todo también desde la terapia de parejas. También vamos a ayudarles a que puedan ser más hábiles en el uso de toda esa información para poder vivir de una manera más adaptativa en la que puedan conseguir los objetivos, que también trabajaremos con ellos, qué tipo de objetivos tienen en su vida y qué es lo que quieren lograr. Van a aprender a ser más hábiles a la hora de acceder a la información que realmente es importante y a los significados que se encuentran contenidos dentro de las emociones y que tienen que ver tanto con uno mismo como con el mundo, cómo me relaciono con el mundo que me rodea. En cuanto a esa empatía, voy a ir muy rápida porque seguro que todos tenéis formación sobre la empatía y además hay mucho material sobre empatía. Muy brevemente, la empatía nos lleva a la conexión, es ser sensible con los demás, podemos ser empáticos desde las cogniciones, es decir, teniendo la perspectiva del otro, o desde las emociones, que es cómo nos sentimos ante los demás. Y hay 4 atributos fundamentales que nosotros como terapeutas deberíamos de trabajar para poder ser empáticos. Tener perspectiva, es decir, yo sí me voy a implicar, pero siempre con una perspectiva. No emitir juicios, desde la terapia focalizada en las emociones es fundamental, el no emitir juicios, no juzgar. Reconocer las emociones en el otro y validarlas es muy importante desde esta orientación y a mí me parece un concepto fundamental al que no voy a dedicar tiempo, insisto, disculpar, pero son demasiados conceptos. El tema de la validación, de validar la emoción en el otro, es muy importante. Y además, voy a tener que ser consciente, voy a tener que saber comunicar todo esto a mi cliente o paciente.
La empatía también está muy relacionada con el perdón, luego hablaremos del perdón cuando me meta a hablar de las emociones y de la culpa, por ejemplo. La empatía y el perdón comparten zonas cerebrales, a más empatía hay una mayor capacidad para poder perdonar. Además, esto hace que se dé un efecto liberador de rencor y que se pueda ser más feliz o tener la sensación de una mayor felicidad. También la empatía está relacionada con la oxitocina, que sabéis que es la hormona del bienestar de las relaciones sociales. Y en fin, el tema de la empatía es un tema fascinante, por lo menos para mí, y cuando acabe la exposición os dejaré una bibliografía de un libro que a mí me parece bueno, pues que os puede ayudar si os interesa el tema. Os he puesto la frase de Christine Rein que me parece que resume todo lo que es el trabajo de la empatía. Dice, la empatía no es consolar, no es aconsejar, no es juzgar, ni tratar de distraer a la persona de su dolor. Es estar completamente presente con el otro. Esta es la parte quizás que tiene más que ver con esa base gestáltica de la TFE, de acompañamiento terapéutico, de servir como un espejo de sus sentimientos y necesidades. Yo esto trabajo muchísimo con el cliente y además se lo digo, ¿no? Yo estoy confrontándote, yo te estoy sirviendo de espejo de lo que tú me estás comentando. Y hay veces que simplemente con eso, con esa confrontación, se observa un cambio importante a nivel emocional. Disculpad que me corto con la frase. Dice, servir como un espejo de sus sentimientos y necesidades para que encuentre alivio y claridad en nuestra escucha. Por tanto, ser empáticos, trabajo de la escucha, no intentar anteponer nuestras necesidades, ni nuestros prejuicios, ni nuestras maneras de hacer. El trabajo del terapeuta no es tanto de hablar como de escuchar en este tipo de terapia. Ahora lo vamos a ir viendo. Cuando el terapeuta vive la empatía de un modo pleno, es decir, como una actitud, por eso es importante que nosotros también nos hagamos ese trabajo terapéutico, si queremos trabajar desde esta orientación, trabajar bien las emociones, no va a juzgar, no va a censurar, va a ver el mundo en su totalidad. Del mismo manera que está viendo y aceptando la otra persona su propio mundo y acude a nosotros para poder ver un poco de luz. No es que el terapeuta, al ser empático, se pierda a sí mismo en el mundo del otro, porque un exceso de empatía tampoco es bueno, ¿eh? Sino que, aunque se va a ver afectado por los sentimientos del cliente, va a permanecer consciente de sus propios sentimientos al mismo tiempo que está con el paciente. ¿De acuerdo? No existe una fórmula única para conseguir ser empático, ni tampoco hay una manera mágica para hacerlo bien. Es una cuestión que se ha de entrenar, poniendo el foco de la atención siempre en comprender cómo la otra persona se ve a sí misma y al mundo que le rodea, y trata también de estar todo el tiempo contrastando con la persona que tenemos enfrente aquello que nosotros hemos comprendido, en ese constante feedback o retroalimentación de sus emociones y sentimientos. Por lo tanto, habrá una comunicación en dos sentidos. Por un lado, con el terapeuta preguntando implícitamente, ¿te he comprendido correctamente? Yo he entendido que, y devolvemos la información, o con el propio cliente al responderle, ¿vale? Sí, bueno, más bien es de esta manera, o es así, o sí, en parte, por eso hablábamos al principio de esa confianza que tenemos que desarrollar con nuestro paciente para que se sienta libre de poder en cualquier momento decir si lo que nosotros
nosotros hemos entendido es o no lo que él estaba plasmando. En este sentido, al terapeuta no le va a preocupar si está o no en lo cierto de lo que la otra persona le está contando. Tampoco va a tratar de imponer su propia percepción y tampoco de aliarnos, sobre todo cuando estamos trabajando en pareja. El objetivo fundamental del terapeuta al realizar esta intervención empática no es conseguir apresar con exactitud la experiencia del cliente, como que el cliente le aprese por sí mismo, ¿de acuerdo? Es siempre un trabajo dirigido al otro. Aunque no seamos exactos en nuestra intervención empática, lo fundamental es que el otro, en este caso nuestro cliente, pueda sentirse libre y confiado para poder corregir lo que le estamos nosotros comentando, para poder nosotros reformular y matizar, y así que él se apropie de eso y haga de lo que nosotros le devolvemos sus propias palabras. Es una manera de empezar a manejar y a cambiar la emoción. Evidentemente, la exploración no empieza y acaba durante la sesión terapéutica, sino que se va a producir entre una y otra sesión. En esas sesiones nosotros vamos a ir movilizando emocionalmente al paciente y de una a otra sesión eso va a ir dando sus frutos y lo vamos a poder ver. Otra cuestión muy importante es la cuestión de la autoempatía. Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando, trabajando la empatía con los sentimientos de los demás, también estamos trabajando esa autoempatía, que es muy importante. Entonces, un beneficio secundario a trabajar con las emociones conlleva a que nosotros también estamos trabajando nuestras emociones. Entonces, bueno, pues está fenomenal, ¿no? Porque además de poder ayudar, nos estamos ayudando. Y eso siempre está bien, nos hace mejores personas. Los principios básicos sería entendernos mejor con nuestras emociones, integrarlas con la razón, más que tratar de controlarlas o de manejarlas en parte con ese encorsetamiento social que llevamos con nosotros inherente. Las emociones van a formar la amalgama que nos mantiene conectados a los demás y en contacto con lo que nos es significativo. Por eso al trabajar con las emociones tenemos mucho más claro qué es importante. Y eso va a hacer que podamos desprendernos de muchísimas cosas y ir como más livianos por el mundo. Y sobre todo nos va a ayudar a escucharnos a nosotros mismos. Bien, voy a dar un pequeñito... Vale. Vale, el chat yo lo voy a ir viendo muy poquito a poco. Las preguntas van a ser al final. Se va a hacer una selección. Están ya 2 personas pendientes del chat para que yo pueda contaros todo lo que os tengo que contar de una manera rápida y así poder dejar luego tiempo para las preguntas porque si no, no os lo voy a poder decir, ¿vale? Sí, María Laura, está centrada una parte, la parte teórica está centrada en la Gestalt, sí, en Rogers, sí. Vale, bien, para empezar, además de percibir las emociones, identificarlas, darle un nombre, como os he puesto en el abanico emocional que hemos visto cuando he puesto esa diapositiva que ponía mundo emocional, ¿no? Tenemos que aprender a identificar, ese es el primer paso. Pero antes de poder identificarla, que es lo que vais a ver en casi todos los manuales, vais a poner, y sobre todo cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Primer paso, identificar la emoción. Bien, antes que todo eso, y desde este tipo de terapia, lo primero
que tenemos que hacer para gestionar la emoción de manera correcta es respetar y aceptar la emoción, no luchar con la emoción. En tanto y cuanto no la respeto y la acepto, por eso también lo del poema que os he puesto al principio, el poema persa, no voy a poder hacer nada. Sí, es como cuando voy a tomar una decisión, si el epígrafe acerca de sobre qué tengo que tomar la decisión no es objetivo, no es adecuado, todos los pasos después van a estar hechos de manera errónea, ¿vale? Entonces, primero respetar y aceptar nuestras emociones. Por eso es importante la parte de la validación. Localizar la emoción en el cuerpo, también esa es una parte que tiene que ver con esa base gestáltica, ¿no? Con esos ejercicios de localizarla en algún lugar, dándole una forma, un color, para conocer y reconocer la emoción. También a través de los gestos, con las expresiones emocionales que se pueden ver en los rostros, en las expresiones faciales, también muchísimos trabajos. Esa parte también me gusta mucho, pero me daría para otras 5 o 6 horas más, que tiene que ver con la parte de la comunicación no verbal, ¿no? Ay. Bien, entonces dentro de esa parte de la percepción emocional que tiene que ver con la capacidad de construir una percepción respecto a nosotros mismos para poder organizar y dirigir la propia vida, tendríamos que desarrollar la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Vamos a ver que hay muchísimos conceptos que trabajamos en psicología desde la clínica que al final vamos a tener que ir trabajando cuando trabajamos también las emociones. Cada uno desde su orientación más cognitivo-conductual, más gestáltica, más humanista, más psicoanalítica, ¿no? Para Goleman, y en este caso ya empiezo a mezclar un poco con la inteligencia emocional, las emociones, y para mejorar esa inteligencia emocional tenemos que estar pendientes de tanto nuestras emociones como las demás, para poder permanecer atentos y conocer esas señales sutiles que serían lo que yo os estaba diciendo de las microexpresiones, de la expresión emocional que podemos ver a través de todo el abanico y todo el mundo de la comunicación no verbal. Y todo esto para poder comprender a los demás y sobre todo poder comprendernos a nosotros mismos. Muy brevemente, muy por encima, los modelos básicos, hay muchos más, los sé, pero que nos pueden servir, en este caso, no para la gente que a lo mejor tenga más formación o que esté más acostumbrada a trabajar con las emociones en terapia o que tenga formación acerca de la inteligencia emocional, pero la gente que tenga menos formación al respecto, el trabajar desde estos modelos nos pueden dar mucha seguridad porque voy a ir trabajando cada uno de los epígrafes y eso me da al principio, hasta que pueda entrenar todas las capacidades como terapeuta que mixtos, diferenciaríamos dos, el de Goleman y el de Barón. El de Goleman habla de conocer las emociones, relacionarse adecuadamente, controlar emociones, reconocerlas y la automotivación como el último escalafón, ¿no? Y Barón, sin embargo, diferencia componentes intrapersonales e interpersonales de adaptabilidad, de estado afectivo y de gestión del estrés. Como veis, Barón también introduce además características de personalidad y es un modelo quizás más complejo en ese sentido, pero estas competencias hacen que podamos trabajar desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social. Las competencias sociales tienen que ver con todo el abanico de las habilidades sociales en las que no voy a entrar ahora, de comunicación, asertividad, etcétera, es decir, de mi relación con los demás. Las competencias interpersonales, que decía Goleman, y las competencias emocionales o competencias intrapersonales que tienen que ver conmigo mismo y que son las que voy a trabajar.
desde el punto de vista de la terapia focalizada con las emociones. Si lo queréis hacer desde un punto más conductual, pues podríamos valorar las competencias que establece Goleman a nivel emocional, desde conciencia acerca de sí mismo, esa autoconciencia, la autorregulación, competencias comunicativas, empatía y la motivación o la automotivación. Desde el modelo pentagonal de Vizquerra, más reciente, como veis, tenemos muchas más dimensiones a trabajar. Tendríamos que valorar en cuál de las dimensiones tenemos que trabajar con cada uno de nuestros clientes y a partir de ahí, lo bueno que tiene el trabajo terapéutico con las emociones es que una vez hemos establecido esa relación especial con nuestro paciente, ahí tenemos ganada muchísimo de la intervención. Y luego lo que va a ocurrir es que se van a generalizar a diferentes ámbitos muchas de las técnicas que vamos utilizando. Entonces ahí tenéis el modelo de Vizquerra también con los 5 bloques, por eso es el modelo pentagonal. Y también habla de esa conciencia emocional, la regulación, la autonomía, la competencia, para al final hablar de la competencia para la vida y el bienestar. Al final, con el trabajo de la inteligencia emocional, del trabajo terapéutico con las emociones, siempre estamos hablando de lo mismo desde mi punto de vista, que es llegar a que la persona tenga una mejor calidad de vida, una mayor sensación de bienestar y, por tanto, una sensación y una percepción de felicidad más desarrollada, ¿no? Esto me está saliendo todo el tiempo aquí encima, pero bueno, vale. A mí también me gusta la valoración que hace inteligencia emocional, los trabajos de Mayer, Salovey y Caruso, que son posteriores, parten del de Goleman, pero son posteriores y me parece que son importantes. Ellos dicen que es la habilidad para percibir, generar, acceder a emociones, para comprender el conocimiento y para regular las emociones de manera efectiva. Fijaros, esta es la parte que a mí me interesa, permitiendo el crecimiento intelectual y emocional. Mi objetivo fundamental al final siempre va a ser este, desde de la manera en que yo trabajo, ¿no? Que se facilitar a las personas, a cada una, es un trabajo muy individualizado, muy creativo, facilitar a cada persona esas estrategias, herramientas para que puedan crecer de manera intelectual y emocional a lo largo de su vida, no solamente mientras están en el proceso terapéutico. Y en ocasiones es tan gratificante. Ahora con este tema del confinamiento, recuerdo que una expaciente que hace años que no sabía de ella más que puntualmente, de vez en cuando, ¿no? Por esto de los WhatsApp y los estados, pues siempre te escriben alguna cosita y tienes contacto con ellos. Me mandó un audio que realmente me saltaron las lágrimas, pero las lágrimas de emoción de ver qué bien funcionó el trabajo con ella, qué bien está llevando esta situación, qué manera de tomárselo como un aprendizaje de vida y cómo está positivizándolo todo y eso también lo está expandiendo a todo su entorno, ¿no? Bien, desde el punto de vista del trabajo de Mayer, Salovey y Caruso, habrían 4 componentes básicos que vamos a ver ahora muy brevemente también. Si os interesa, ya lo veis con más detenimiento vosotros, solamente tenéis que buscar componentes del trabajo de Mayer, Salovey y Caruso sobre inteligencia emocional. Tendríamos la atención emocional, que tiene que ver con prestar esa adecuada atención a los sentimientos propios y los demás. Cuando hablamos de adecuada, es saber qué es y qué no es una emoción, ponerle nombre a la emoción y diferenciar cuál es la sintomatología, la evidencia a nivel físico, cognitivo, comportamental de la emoción. Con lo cual, como veis, aquí estamos introduciendo también todo lo que tiene que ver con la parte conductual de los 3 tipos de respuesta que se dan en cualquier conducta humana, ¿no? En cuanto a la facilitación emocional, vamos a poder desarrollar la habilidad para asimilar la emoción en el pensamiento. Ahora iremos a la interrelación que existe entre emoción y pensamiento, aunque entiendo que todos lo sabéis.
Vamos a poder reflexionar sobre la influencia de las emociones sobre el pensamiento desde el punto de vista conductual, desde la cadena conductual, ¿no? Sería la situación, pensamiento, emoción, conducta, ¿no? La consecuencia emoción, conducta, lo vamos a ver. Desde el punto de vista del trabajo con las emociones, tanto el pensamiento puede generar la emoción como la emoción puede influir sobre el pensamiento y, por tanto, dar lugar muchas veces a alguna patología. ¿Vale? Desde la comprensión emocional vamos a reconocer y entender las emociones propias y ajenas, ya hablaríamos de los componentes intrapersonales e interpersonales, tomando conciencia de esa subjetividad que he dicho al principio de mi intervención de las emociones. Desde la regulación emocional vamos a tener que enseñar al cliente habilidades para influir en qué emociones se tienen, cuándo y cómo las vamos a expresar, ese canalizar emocional, ¿no? Del que también hablamos. Bueno, y lo medimos, pues bien, evidentemente tenéis a vuestra disposición algunos test o cuestionarios, más bien, no me atrevo a llamarlos test porque realmente hablamos de test cuando es algo que tiene una validez y una fiabilidad estudiada, ¿no? Sobre todo ahora mismo lo que hay son cuestionarios, tenéis muchos cuestionarios online. Hay un cuestionario que si os interesa, os lo puedo pasar ahora en el chat. Eh, a ver, espera un momentito. Es un artículo. Copiar el chat. Madre mía, ¿cuánto estáis escribiendo en el chat? Vale. No escribáis tanto porque yo no veo nada, ¿eh? Vale, ahí lo tenéis. Es un artículo, una adaptación española del test de inteligencia emocional de Mayer, Salove y Caruso. ¿De acuerdo? Que ese sí sería más validado. Y luego tenéis también un test llaman coeficiente emocional de Goleman. Bueno, yo a veces lo utilizo, pero yo cuando lo utilizo sobre todo es a nivel de valorar los ítems de manera puntual para poder establecer, siempre hay un objetivo, ¿vale? Y es que el cliente sea consciente para que pueda aceptar. Si uno no es consciente, no puede aceptar. En esa toma de conciencia, a veces algún cuestionario como este, que os he puesto aquí, o el de Goleman, nos sirve para poder trabajar, pero ya os digo, no como una cuestión de medida real de inteligencia emocional, porque abarca demasiadas competencias, pero sí en general, perdón, como una manera también, una estrategia, una herramienta de trabajo terapéutico. Si la persona que tenemos enfrente es más emocional, es más subjetiva, tiene más capacidad de visualización, está más metida dentro del mundo espiritual, voy a trabajar una serie de técnicas, pero hay personas que son como más rígidas mentalmente, más contenidas en sus emociones y voy a tener que trabajar de otra manera. No sé si me estoy explicando, espero que sí que me esté explicando. Si no, luego me lo decís. Si no me vais a hablar para decirme si me explico o no me explico. Vale, Ceti, muchas gracias. Es que si no, no abro el chat. Vale, entonces este es uno de los que yo uso, este y el de Goleman, el test de cociente emocional. ¿Vale? Para trabajar con ellos un poco el decirles, pues mira, aquí es donde podemos trabajar o te das cuenta o a través de este ítem qué es lo que ha ocurrido. ¿Veis? Es bastante cortito, nos va a medir tres componentes, que es la atención a las emociones. Entonces, por ejemplo, en personas con una carga emocional importante o con problemas para canalizar la emoción, nos puede servir para decirles, te das cuenta, mira lo que has puntuado, y en este ítem, ¿qué querías decir? ¿Y a qué te referías cuando esto? Sobre todo para evaluar o para trabajar con ellos más que como puntuación, ¿sí? Entonces, este mide la atención emocional,
cuánto le prestamos atención a esa emoción y me recreo incluso ahí. Cuánto de claridad, cuánto de sé ponerle un nombre e identificar cuál es la emoción que tengo y cuánto de reparación, cuánto de estrategias tengo para poder sanar de esa emoción en este momento. ¿Vale? Eso como ejemplo. Vamos a lo que os decía antes de las emociones y las creencias, cómo relacionamos emociones y pensamientos que están muy relacionadas. Y creo que no me voy a extender. Eh, Sabemos que las emociones son el principal determinante del comportamiento humano. Y desde la psicología cognitiva, la propuesta de Goleman es totalmente compatible, ya que desde esta se establece que el principal determinante del comportamiento y de las emociones son las creencias que tenemos. Ay, ¿qué ha pasado? Que hay un clink. ¿Lo tenéis? Vale, vale. Bien, vale, ¿dónde estábamos? Bien, este era uno de los cuentos que supongo que lo conocéis, el cuento del elefante. En cuanto a esa percepción, ¿no? de la realidad, de la situación. Eh, y también en cuanto a, bueno, supongo que sabéis que Peirce, que es realmente donde también recoge mucha de la información de la base teórica de la Gestalt Greenberg, Leslie se basa mucho en la teoría de Peirce, de Fritz y de Laura. Y Laura, que era su mujer, que luego, bueno, luego se separaron, hubieron dos escuelas, en fin, no voy a entrar en esto. Que era doctora en psicología y trabajó mucho sobre percepción. ¿Por qué? Porque también la manera en que percibimos las situaciones es muy importante a la hora de saber qué emoción nos suscitan esas situaciones. Entonces, importante trabajar las emociones cuando trabajamos, perdón, trabajar la percepción cuando trabajamos emociones. Espero que os haya dado tiempo a leer el cuento y si no lo podéis buscar en internet. Al final lo que está diciendo es que hay diferentes maneras de percibir la misma situación y que para cada uno la manera en la que la percibe es la correcta, es la adecuada y cada uno va a defender esa percepción y por tanto va a generar emociones en uno mismo y en los demás. Como decía Frederick Dodson, cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Os voy a dejar un minuto para que proceséis esto que es muy importante. En cuanto a la importancia del pensamiento, sabemos que están relacionadas las emociones, los pensamientos y los aprendizajes. Sabemos que existen las ideas irracionales o pensamientos perturbadores. Sabemos la importancia también de poder identificar ese pensamiento que genera una emoción, vamos a hablar de incómodas, de no funcionales o de desadaptativas. Y sobre todo nos va a importar cuando un pensamiento desencadena una emoción con una alta intensidad y una larga duración. ¿Vale? Nuestros criterios para saber si es importante trabajar una emoción, aparte de que sea disfuncional, porque no me ayuda a conseguir mis objetivos y me hace sentir mal, es Hola. que, sí, Me están pidiendo si pueden parar 5 minutos para aplaudir. claro, claro, ¿Sí? sí, yo paro, sí, para la grabación si quieres, Vale, retomamos a las 8:05. perfecto, Muchas gracias, gracias. gracias. Vale, muchas gracias a todos. Hola, podemos seguir si quiere con la ponencia. Muy bien, gracias. Entonces, lo que hacemos es que una vez el paciente, el cliente ha aprendido a identificar ese pensamiento, esa idea irracional que está en la base de su cognición,
vamos a empezar a trabajar las técnicas cognitivas para poder sustituir esos pensamientos por otros más adaptativos, como todos sabemos ya realizar. Esta sería lo que sería la cadena conductual que todos conocemos. Por eso os digo que yo lo que hago un poco es integrar lo que es la teoría cognitiva con el trabajo de Elizabeth, de la teoría, la orientación conductual, con la cognitivo-conductual, con los trabajos de Ellis, de Beck, con el trabajo cognitivo, más una base gestáltica para el trabajo emocional y la terapia focalizada en las emociones de Greenberg, que es específico para este tipo de trabajo. De manera, claro, porque esto es como cuando haces terapia sexual o cuando haces terapia de pareja. No puedes solo saber terapia de pareja. No existe la terapia de pareja como tal. En terapia de pareja tienes que saber de habilidades sociales, de técnicas de comunicación, de cualquier tipo de trastorno afectivo como ansiedad, estrés, sintomatología depresiva. Hay que saber un poco de todo. Entonces es una terapia que, claro, está trabajando con emociones, estás trabajando con ser humano y ser humano al final es todo. Y cada cliente es un mundo y con cada uno vamos a tener que trabajar un tipo de técnicas u otras según la orientación. Bueno, la situación, lo sabéis, que conlleva una creencia y conlleva una consecuencia. Esa consecuencia que tiene que ver tanto a nivel motor, la conducta, que es cómo actúo, que es lo que hago ante eso, y una emoción, que es cómo me siento. ¿Sí? Esto ya lo sabéis. Solamente os quería hablar. También solamente apuntaros muy brevemente el tema del mindfulness. El tema del mindfulness es una técnica, igual que, ¿vale? Ya os estoy empezando a introducir diferentes técnicas. El tema del mindfulness es una técnica, no es una terapia en sí, sino que es una manera en la que podemos tomar contacto con nuestras emociones. Es una técnica más dentro de lo que sería la terapia, la intervención psicoterapéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque si no somos capaces de rebajar de alguna manera la emoción, va a ser muy difícil que podamos manejar el pensamiento. La emoción al final es como algo que nos envuelve y no nos deja pensar con claridad. Entonces, si yo a priori no soy capaz de rebajar en esa intensidad, sobre todo esa emoción, no voy a poder utilizar esas técnicas cognitivas, ¿vale? Entonces, primero la emoción y luego la creencia. El mindfulness, si estáis un poco introducidos en la materia, espero que hayáis llegado a la misma conclusión que yo, que al final es un poco un estilo de vida, es algo que introducimos en nuestro día a día, en la vida cotidiana, y poder vivir en el momento presente, en el aquí y en el ahora, cualquier cosa, como puede ser estar escuchando esta clase, o como puede ser estos 2 segundos en los que yo voy a poder beber y estar solamente en eso que estoy haciendo. Si lo introducimos como algo más dentro de nuestro día a día, dentro de nuestra cotidianidad, va a hacer que a la hora de poder manejar la emoción ya tenemos la técnica aplicada, aprendida, lo que hacemos es aplicarlo a otro área de nuestra vida. Desde la terapia focalizada en las emociones, la aceptación total de cualquier emoción nos lleva a utilizar técnicas gestálticas que tienen que ver con la visualización, con la focalización. Por eso, en este sentido, podemos barajar la opción de utilizar técnicas de mindfulness. Y os lo dejo también ahí como otra cuestión también a trabajar. Aquí no me voy a extender. Esto es porque nosotros como profesionales, como terapeutas, tenemos que tener clara que hay una diferenciación entre emoción y sentimiento. Pero a nuestros pacientes y a nuestros clientes, desde mi punto de vista, no hace falta que les expliquemos. Pero nosotros sí tenemos que tener claro que las emociones son algo más instintivo,
más automático y que pues, se generan muchas veces sin ser conscientes de lo que está ocurriendo. Aparecen sin más, ¿no? Y las experimentamos de una manera muy intensa. Los sentimientos, sin embargo, ya no son tan instintivos, ya pasan por como una especie de filtro mental, ¿no? Donde la razón entra a moldear la emoción y entonces ya tienen que ver con una valoración y una evaluación de esa experiencia que suscita la emoción. Habitualmente la emoción dura menos tiempo y los sentimientos se prolongan más, pero siempre van a ser los sentimientos como estados de ánimos que siguen a la emoción. Insisto, a nivel teórico nosotros tenemos que saberlo, nuestros pacientes ellos pueden hablar de emoción o sentimiento, quizás nos hablen más de emociones y a veces incluso son realmente las que más les perturban, ¿no? Ahora vamos a ir a esas emociones que más perturban, ¿vale? A mí no me gusta hablar de emociones positivas o negativas, creo que todas las emociones, como decía el poema Persa al principio, y como he ido desgranando en las diapositivas que he ido poniendo, todas las emociones son importantes y todas las tenemos que tener, lo importante es aprender a manejarlas y analizarlas de la manera adecuada. Si acaso podríamos hablar de emociones agradables, desagradables, funcionales incluso, adaptativas, pero no me gusta hablar de positivas o negativas. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Yo de vez en cuando os voy poniendo alguna frase para que os lleve a la reflexión y os lleve al pensamiento, que al fin y al cabo es la manera en la que podemos nosotros avanzar como personas y como terapeutas. Muy brevemente os pongo algo que a mí me gusta mucho, es un trabajo de Roberto Aguado, donde nos habla de que hay unos universos emocionales agradables y unos universos emocionales desagradables. Él los identifica así, ¿vale? ¿Cuál es un poco aquello que a mí me llama la atención del trabajo de Aguado? El hecho de que esos universos emocionales que están compuestos por muchas emociones nos llevan a una plataforma de acción, es decir, la curiosidad en la que entrarían la inclinación, la atracción, la voluntad, la expectación, el interés, el atrevimiento, nos llevaría a comportarnos de una manera en la que mostramos interés por algo, ¿no? Y así va haciendo con cada una de los universos emocionales que él establece. Os vais a dar cuenta que cada autor en cada trabajo establece unos universos emocionales, establece unas emociones básicas, con lo cual al final ya no son emociones básicas, porque según el autor son 7, son 5, son 9, cada uno establece unas. Y hace exactamente lo mismo con las emociones, o los universos emocionales desagradables, ¿vale? El miedo, en el que está el temor, la timidez, la tensión, la angustia, la desesperación, el pánico, el pavor, pues nos lleva a un comportamiento que tiene que ver con la huida. Entonces me parece que es interesante y me parece que en alguna manera, aparte de que lo podemos utilizar para que los pacientes puedan aprender a identificar las emociones porque tenemos pues un abanico importante, ¿no? Igual que la rueda que os he puesto al principio, o el trabajo de Plutnik, también muy importante, y que no he metido en la presentación porque no me da tiempo, el trabajo de Plutnik, si os gusta, si queréis buscarlo, también es muy interesante, que habla de las diferentes esferas emocionales. Y nos sirve también para que ellos puedan identificar y podamos establecer con ellos ese dialecto emocional, ¿no? Hablamos también muchas veces, cuando hablamos de esa identificación emocional, de que el sufrimiento, el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. Esto les digo muchas veces a mis pacientes, ¿no? El dolor es parte de la existencia humana, es normal, es natural sentir dolor en ciertas situaciones, claro. Ya el sufrimiento que se origina porque no acepto lo que sucede y me quedo metido en ese bucle, en esa rumiación constante que no me posibilita la acción y no me posibilita salir y tener una ejecución adecuada,
eso ya no es necesario. Puede ser un obstáculo. Mientras que el dolor puede en un momento determinado ser una oportunidad de crecimiento, el sufrimiento no. Entonces hay emociones, y esto yo lo hablo mucho con ellos, que no son funcionales. Es decir, no me sirven ni para rectificar, ni para ser mejor, ni para avanzar, no me sirven absolutamente para nada. Y ese es un trabajo que yo hago mucho con ellos. Y diferenciar entre las emociones, ya sean agradables o desagradables, sobre todo desagradables, claro, porque por emociones agradables no vienen, pero bueno, en los talleres y en las clases sí que podemos hablar de las emociones agradables, que también está bien. Pero la emoción desagradable, vamos a ver si realmente es funcional, es decir, me puede servir para algo, es un aviso de mi cuerpo, de mi mente, de que está ocurriendo algo, o no, ¿vale? Entonces, para mí ese es muy, muy importante. Os decía al principio de que el trabajo de Greenberg establecía tres tipos de emociones fundamentalmente, las primarias, las secundarias y las instrumentales. No me voy a detener. Lo único que quiero que sepáis es que las primarias van a conectar directamente con nuestras necesidades. Hablábamos también de que desde su punto de vista las emociones siempre van a tener esa, ¿cómo os diría yo? Esa impronta de una necesidad humana, ¿vale? Aunque no siempre nos están informando adecuadamente. Por eso hablaríamos de adaptativas y desadaptativas. Si son adaptativas, nos sirven como guía de acción, como ponía yo también en una diapositiva anterior refiriéndome a Goleman. Y si son desadaptativas, las tendríamos que sustituir por emociones más saludables. Y ese es nuestro trabajo como terapeutas. Mientras que las emociones secundarias esconden otras, que son las verdaderas emociones, y tienen que ver con la imagen que tenemos nosotros mismos. Esto, que es mucho más complicado, es lo que la mayor parte de las veces vamos a ver en terapia. ¿Vale? Estas emociones secundarias y nuestro trabajo no es que nosotros lo sepamos y se lo digamos al cliente o al paciente, es que a través de nuestro trabajo terapéutico el paciente o el cliente lleguen a la conclusión de cuál es la emoción primaria que se esconde debajo de esta secundaria. ¿De acuerdo? Hay un ejercicio, hay varios ejercicios en el libro de Greenberg y Paivio del 2000, donde es un libro bastante didáctico que nos permite averiguar si estamos hablando de emoción primaria o de emoción secundaria. Es intentar hacer al cliente partícipe a través de una serie de preguntas y de pautas o de órdenes si lo que está sintiendo realmente es el sentimiento primario, es la emoción primaria o la emoción secundaria, ¿vale? Por ejemplo, entiendo que conocéis el cuento de la tristeza y la furia de Jorge Bucay. Yo a veces lo utilizo, sobre todo en los cursos, para intentar plasmar de una manera más gráfica, ¿no? Esto de qué es la emoción primaria, qué es la emoción secundaria. Pues es como que es esa emoción que se encuentra abajo y que el cliente es muy complicado porque él viene y te lo explica cómo lo siente, pero realmente debajo hay otra. Bueno, sabéis que es un cuento, yo lo utilizo bastante desde hace muchos años y bueno, mi intención era leerlo, pero no me va a dar tiempo. La cuestión es esa, que hay muchas veces que debajo de una agresividad, de una persona con ira, lo que realmente hay es gran tristeza. Y si nos dedicamos a trabajar la ira, nos estamos quedando en la superficialidad y aprenderá a manejar su ira. Pero si no trabajamos la tristeza, que es la emoción principal, importante, primaria, que está generando esa secundaria, nos vamos a quedar cortos como terapeutas. ¿Vale? Luego tendríamos las emociones instrumentales, que son las que vamos a utilizar para conseguir algo de una manera más o menos consciente. Se da una intencionalidad. Lo importante es que Greenberg nos dice que sea el tipo que sea la emoción, primaria, secundaria o instrumental, siempre va a haber debajo una necesidad.
una necesidad presente, real, actual, si esa emoción es primaria adaptativa, una necesidad pasada, algo no resuelto, si es una emoción primaria desadaptativa, una necesidad oculta, que es la que yo más he visto en terapia, bajo la emoción secundaria, que es la que se suele dar, o una emoción de conseguir algo si es una emoción instrumental. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en terapia familiar, en terapia de pareja fundamentalmente también, las instrumentales, ¿no? Para poder conseguir algo. Luego, si el sentimiento es saludable o adaptativo, es decir, si la emoción es una u otra, también nos da una serie de mensajes, que son trabajos que a mí me parecen interesantes, pero simplemente comentaros que dependiendo de cuál es la emoción, pues va a propiciar un mensaje. Si nosotros como terapeutas somos conscientes de la emoción en el otro y la hacemos consciente, a partir de ahí vamos a poder establecer qué es lo que está ocurriendo. Y así podemos trabajar terapéuticamente. Hay que aceptar el sentimiento y usarlo como guía. El enfado para protegernos, la tristeza para poder soltar, llorar o retraernos de algo. Si estás empezando a llorar, no te estás enfrentando al conflicto también. El miedo para huir, la vergüenza para poder escondernos. ¿De qué nos tenemos que esconder? ¿Cuál es la causa de que te tengas que esconder? Al final, hay un texto que a mí me gusta mucho también que se llama Autorrechazo y habla pues de esas vergüenzas que nosotros tenemos, ¿no? La repugnancia o el dolor. El dolor también una emoción que vamos a trabajar muchísimo en terapia. Intentamos evitar, huir el dolor. Tengo una paciente que me dice, es que yo no quiero estar triste. Le tengo que hacer entender que es necesario que esté triste. No pasa nada por estar triste. ¿Vale? A ver, 66 chats. ¿El autor de quién, Claudia? Ah. No, autor anónimo. Tú pones el autorrechazo y te sale. Ahora, muy brevemente, también para dejar tiempo a las preguntas, porque me gustaría también comentaros algunos casos, no sé si va a ser posible. Vamos a ver las emociones que más vamos a tener que trabajar dentro del ámbito terapéutico. Emociones, evidentemente, desadaptativas, desagradables, incluso que en algún momento pueden desencadenar cierta patología emocional. ¿De acuerdo? Es decir, no voy a hablar de las emociones agradables adaptativas porque no es el caso. Bien, si por ejemplo hablamos de tristeza, la tristeza, pues ¿dónde se suele dar? Se suele dar sobre todo cuando experimentamos un duelo, esa sería la tristeza buena, adecuada, y si hablamos de un duelo patológico, no tanto de una persona cercana, sino también a veces de una ruptura de pareja, también son duelos patológicos, ¿no? Experimentamos también mucha tristeza cuando no aceptamos al otro como es o cuando nos sentimos abandonados, por ejemplo, en una relación. Fijaros que la tristeza relacionada con un duelo complicado es algo que ahora vamos a tener que trabajar nosotros mucho como terapeutas por el estado en el que nos estamos viendo inmersos del coronavirus, ¿no? Duelos donde no hay despedidas al ser querido, donde la persona a la que estimamos pues muere sin el entorno y sin el apoyo de los demás. No estamos hablando de depresión cuando hablamos de tristeza, pero podría llegar a convertirse en un cuadro depresivo. ¿Vale? Tristeza también cuando, por ejemplo, me acuerdo de un caso en el que esa tristeza
era la emoción primaria de una emoción secundaria de rabia por la enfermedad de su hijo. Esta persona lo que hacía era no informarse acerca de la enfermedad, porque decía que si tenía conocimiento acerca de ello le creaba más ansiedad. Entonces, para evitar esa ansiedad, que sabéis que la ansiedad suele llevar a la evitación, a la huida, ¿no?, de aquello que me lo produce, pues no se informaba. No informarse, ese desconocimiento le traía miedo y por tanto rabia, cuando realmente estaba la tristeza. Incertidumbre, bueno, la situación que estamos viviendo actualmente es totalmente de incertidumbre. Tiene que ver con la falta de confianza, con el negativismo, con el qué es lo que yo puedo hacer para que esta relación funcione, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos sentimos también en incertidumbre? Pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando acabe la cuarentena? ¿Qué es lo que va a pasar con un trabajo? Me acuerdo de un paciente con 55 años que fue despedido. Bueno, ¿y qué va a ser de mi vida? Busco trabajo, no busco trabajo, puedo vivir con lo que tengo. Tanta cantidad de dudas alrededor de la vida, pues te generan esa emoción realmente complicada de manejar. Vergüenza, yo aquí tenía puesto un enlace de un vídeo eh, que, que me gusta mucho. Hay una serie que se llama Lie to Me, lo utilizo cuando doy la comunicación no verbal, ¿no?, de cómo hay ciertas microexpresiones, el levantamiento de hombro o el de la vergüenza es este, ¿no?, el taparnos de alguna manera. Es como, oh, es una expresión internacional, ¿no?, el taparnos cuando sentimos esa vergüenza. Vergüenza, por ejemplo, con en los entornos de adolescentes, ¿no?, de no fallar, de incluso destacar, de intentar entrar en el grupo de iguales, incluso también en el plano sexual. eh, Se desarrolla mucho esta emoción. O, por ejemplo, se me ocurre también en los casos de los trastornos de la conducta alimenticia, pues me acuerdo de dos casos donde en uno de ellos la chica se autolesionaba de una manera importante. Además, lesiones que, pues, cuando ya estábamos dentro de la terapia, fue capaz de mostrarme y de verbalizar que le daba vergüenza, ¿no? Y eso hacía, pues, que en verano se podía poner bikini o pantalón corto, incluso a veces mangas largas, ¿no? Llevaba todo lo que era el estómago, las piernas y los brazos con cortes. Vergüenza de mí mismo por lo que he podido hacer al no controlarme, ¿no? O, o una chica muy perfeccionista con otro trastorno de la conducta alimentaria. Sabéis que el perfeccionismo y los trastornos de conducta alimentaria la mayoría de las veces van unidos. Que, que la vergüenza que tenía acerca de su ejecución, de tener ese trastorno que le hacía no ser perfecta, pues la sintomatología por lo que venía era por un tartamudeo, cuando leía, un tartamudeo especial. Era muy curioso porque evidentemente el tartamudeo lo tratamos secundario, aunque era lo visible, pero solamente tartamudeaba cuando estaba delante de los compañeros de clase o con sus padres. En terapia prácticamente no tartamudeaba y con sus amigos no tartamudeaba. ¿Mm? Muy relacionado también a veces con la baja autoestima, por ejemplo, con algunos de los trastornos sexuales, un bajo deseo sexual, una anorgasmia, ¿vale? El enfado y la ira, muy común en nuestra sociedad, por esa autoexigencia, por el estrés en el que vivimos. En las parejas se da sobre todo cuando hay agresividad verbal, incluso física, temas de maltrato, de violencia de género. Justo antes de la clase estaba hablando por teléfono con una pareja que ha tenido que ir la policía, es lo que le he dicho yo, la policía ahora mismo no tiene otra cosa que hacer, ¿no?
porque han estado discutiendo, se han roto cosas, bueno, le ha roto de todo, porque tienen un descontrol de impulsos, los dos total y absoluto, y no son capaces ni quieren manejarlo, están en esa zona de confort incómoda, ¿no? Hay veces que ese enfado y esa ira, además, puede estar relacionada con una insatisfacción constante acerca de uno mismo o de lo que le ocurre en la vida y de no avanzar, de no hacer cambios, no ser capaz de hacer cambios, y eso se traduce en ese enfado y en esa ira. A veces también se puede mezclar con la impotencia, cuando uno se siente impotente, por ejemplo, ahora en esta situación, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Esa impotencia nos puede generar ira. En cuanto a la injusticia, es una idea irracional de base también, que nos puede generar una emoción relacionada también con la tristeza y con la incertidumbre, que tiene que ver con la negación acerca de lo que está pasando, ¿no? Versus la aceptación. Aquí si se diera la emoción de que esto es injusto, la vida no es justa, lo que me pasa no es justo, sobre todo mi jefe o mi pareja o mi madre, ¿no? Todo lo que hace no es justo con todo lo que yo hago. Tendríamos que trabajar el tema de la aceptación de la situación, de la empatía, de la percepción. Ahora con el tema del coronavirus, pues la verdad es que estamos viendo muchas diferencias individuales acerca de esta emoción. La culpa relacionada, como hemos dicho antes también, muchas veces con esa capacidad de perdonar, con la autoestima, por tanto, con la autoexigencia, el tengo que, la hiperresponsabilidad, ¿no? Todo es culpa mía, el fracaso de la relación es culpa mía, si no hubiera consentido tanto con mi hijo o con mi pareja, es culpa mía. Al final es una falta de límites, ¿no? O por haber sobreprotegido, pues también es una cuestión de falta de límites. Con lo cual ya nos estamos metiendo también, como veis, muchas veces en la parte cognitiva, muchas veces en la parte conductual. El miedo a ser amado, que existe, el miedo a ser abandonado, en niños con separaciones traumáticas, unas malas relaciones entre los padres o de padres e hijos, el miedo también a decir cualquier cosa por ser juzgado, tanto a nivel de pareja como de iguales o en el trabajo. El miedo al miedo, ¿no? Al fin y al cabo, que tiene que ver con todos los trastornos de ansiedad relacionados con las fobias, entendiendo siempre que estamos hablando ahora con el miedo malo, el miedo desadaptativo, disfuncional, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de miedo básicos que son naturales, inherentes al ser humano, que son que no se tienen que trabajar porque, bueno, pues están ahí como inherentes al ser humano o porque por lo menos no causan una intensidad grande. Estamos hablando de miedo con una gran intensidad, con una gran duración, con esa desesperanza, por ejemplo, al futuro que ahora mismo se va a dar, ¿no? Para Greenberg, las emociones más frecuentes en terapia serían la tristeza, el miedo, la ansiedad, el enfado y la vergüenza. Yo añadiría la culpa y dentro de la culpa añadiría también esa falta de capacidad para perdonarnos a nosotros mismos. Voy a dedicarme 5 minutitos a comentaros si queréis un par de casos en los que se dan todas estas emociones juntas y a partir de ahí, a ver, ¿qué me queda? Vale, ya os digo la bibliografía, las conclusiones y vamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello.